está la moneda. Tómale acá, va, la moneda. ¡Trin! Aquí está el diseño. No sé si quiero hacerme esto, la verdad, porque en serio no va a estar todo el tiempo en la vida, si me entiendes, en mi piel. ¿Qué una jugadita de súper? Bueno, pero si apostamos algo. ¿Qué apostamos? El que pierdas es un tatuaje sorpresa. Ah, ya sé de cuál estás hablando, del que me mostraste otro día. Sí, exacto, ese. Bueno, sí, ¿por qué no? Hagámoslo entonces. Bueno, pero yo voy con Chun-Li. ¿Y yo con Ken? Round one, fight! Shoryuken! Hadouken! Hadouken! Maldito que. Hadouken! Hadouken! Entonces, ¿qué dijimos? ¿Que 1.000 pesos? Hola mundo. Bueno, como pudieron darse cuenta, hace unos instantes perdí en un juego muy importante de Super Nintendo que en teoría debía no perder. Fashion Ramen, bueno, ese es su alias, en realidad se llama Alice, algunos de ustedes ya la conocen. Básicamente lo que hizo fue apostar conmigo en un combate de videojuego y logró ganarme. Entonces lo que tengo que pagarle yo, como bien lo pudieron observar, es que tengo que tatuarme un diseño al azar en alguna parte de mi cuerpo. Algo que probablemente ni siquiera me vaya a gustar, pero pues bueno, esa es la intención o esa era la intención de la apuesta. Y pues decidí grabarlo para ustedes, para que quede documentado a ver cómo me va hoy, porque hoy es el día en que lo voy a pagar. ¿Y dónde lo voy a pagar? Lo voy a pagar aquí en este lugar que se llama I Love Tokyo, que queda en el barrio de La Castellana en Bogotá. Les voy a dejar en la descripción el lugar en el que me encuentro actualmente. ¿Por qué escogí este lugar? Básicamente porque en este sitio tienen una máquina dispensadora de diseños para tatuaje, uno por una moneda de 500 pesos colombianos, y una vez hecho esto, uno pues mete en la moneda, como esas máquinas dispensadoras regulares, pero sale un diseño, como les digo, al azar. Se supone que la idea es que yo escoja 3 de los diseños y seleccionamos uno para que me tatúe. Un diseño, exacto. Un diseño. Un diseño. Por favor, por lo menos 2 de 3. Un diseño. Bueno, un diseño, solamente uno que me dejan sacar, no tengo que tatuármelo para siempre, va a quedar lógicamente, es un tatuaje, no es de mentiras, todavía no sé en dónde de hecho. Y pues básicamente si pago lo que estoy debiendo con este tatuaje, que puede ser cualquier cochinada, puede ser un escudo de fútbol, por ejemplo. O podría ser la Capilla Sixtina. Bueno, después de eso, cuando uno saca el diseño, uno se lo presenta al tatuador del lugar y pues él hace el tatuaje. Básicamente así es como funciona. Este lugar tiene otras cosas más, presta otros servicios de belleza y otras cosas adicionales. Entonces, si a ustedes les sirve, pues también voy a mostrar un poco del lugar para que se fijen en qué consiste el sitio. Y pues, como les digo, si están interesados, pues vengan y lo visiten. Es otra parte de nuestra Bogopedia que les estamos aquí documentando el día de hoy. Una vez entendida la dinámica, aquí es cuando esto empieza. Como les comenté antes, en este lugar, I Love Tokyo, hacen muchas cosas. Empecemos diciendo que el lugar se encuentra al norte de Bogotá, en una casona inmensa que le permite incluir dentro de sus opciones varios servicios aparte de los tatuajes, como por ejemplo cortes de pelo, tintes, limpieza facial, rutinas de hidratación de labios, arreglos de cejas, spa y un montón de cosas más girly, de las que la verdad no soy muy experto, pero sé que a muchos y muchas de ustedes les gustaría venir acá. Lo que resalta sin duda en el sitio son los unicornios, muchos unicornios. Y algo muy cool que llamó mi atención son estos baños all gender, que como sucede en varias partes del mundo ya, no discrimina entre géneros para que los uses. Nice, ¿no? Bien, como podrán notarlo, esta gente es toda una empresa, que tiene hasta una pequeña tienda de merchandising de productos asiáticos y chucherías divertidas en su primer piso. Pero lo que más llamó mi atención fue encontrarme con una de estas famosas máquinas dispensadoras japonesas, máquinas que no veía hace ya un buen tiempo. Bueno, como pueden ver aquí también hay una de esas populares máquinas dispensadoras japonesas, y lo chévere es que aquí en medio de Bogotá, Colombia, pues que sea dispensadora de productos japoneses. Entonces vamos a sacar algo al mejor estilo de Hola Japón.
Por cierto, si no han visto mi serie semi-documental de mi viaje a Japón, les dejo aquí el link en la tarjeta y también en la descripción de este video para que si quieren le echen un vistazo a ver qué tal. Vamos a sacar algo de la máquina. ¿Qué queremos? Algo como manizoso, algo como papasoso. ¡Ay, mira! Producto completamente japonés, todo rico. Y papas margarita también. Y maicitos, de hecho, que no hay nada, no hay nada, o sea, me sabe a Osaka maicito. No, pero aquí sí hay bebidas japonesas, mira la que está acá. ¿Qué será eso? No sabemos. ¿Queremos averiguarlo? Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué es. ¿374? Sí. Entonces, maquinita. Vamos a entrarle de una a ver qué. No. Ok. Chan chan. Vamos a ver qué tal. Huele como una naranja con todo y cáscara. Sí sabe a eso, sí es naranja con todo y cáscara, pero es dulce. ¿Es raro? Sí. Qué rico. ¿A qué te supo? Naranja con mucho azúcar. ¿Ha probado? Sí, está rico. Y la botella bonita. Ok, si bien tengo varios pero nunca suficientes tatuajes en el cuerpo, siempre hay que ser precavidos. Razón por la que me gustaría primero consultarle a un tatuador profesional los riesgos que se corren al hacerse un tatuaje. Y si alguien le ha pedido que lo tatuara en condiciones similares a las que me encuentro, que en resumidas cuentas es por menso e irresponsable. Por eso me fui a donde Ricardo Romero Ríos, un artista de más de 10 años de trayectoria que aunque no participará en nuestra aventura de hoy, sí me ha puesto su tinta varias veces. Lo pueden encontrar en un lugar llamado Bochas Tattoo, el cual se encuentra en Chapinero, unos cuantos kilómetros alejado de I Love Tokyo. También dejaré en la descripción de este video el link de ubicación. El caso es que con su vasta experiencia en el tema sin duda puede aclararnos parte del panorama de hoy y de paso darte a ti un par de tips si estás pensando en tatuarte pronto. Probando, 1, 2, 3, probando. Sí. Bueno, la mejor forma es siempre aplicar una crema o un ungüento que sea, pues es preferiblemente diseñado para tatuajes. Cada tatuador tiene como sus recomendaciones. Yo lo que recomiendo es mantener siempre una buena asepsia en el área del tatuaje, tener una buena alimentación, evitar, digamos que por lo menos los primeros 15 días exposición directa al sol, a mar, piscinas, saunas, todo ese tipo de ambientes húmedos y posteriormente pues seguir como con un cuidado normal en la piel, que es mantenerla siempre humectada, hidratada. ¿Y la gente que usa vaselina, por ejemplo? Bueno, digamos que eso eran antiguamente, bueno, o antes, como no habían tantos productos o la industria del tatuaje no estaba tan desarrollada o no habían evolucionado tanto, pues tocaba trabajar con lo que había y también el cuidado del tatuaje se hacía mucho con lo que había. Entonces digamos que la vaselina no es tan recomendable usarla, ya pues es que es un derivado del petróleo, entonces lo que nos hace es impermeabilizar la piel, no la deja respirar y nos la puede llegar a irritar. Entonces digamos que en su momento fue una opción, pero no es lo recomendable. Ahora ya hay muchos productos para el cuidado y hay una mejor forma de cuidar los tatuajes. Sí, no son muchos los casos, pero sí hay gente que se arrepiente. Generalmente cuando son tatuajes en pareja, lamentablemente son los que más se arrepienten. Cuando se hacen el nombre, la fecha, algo alusivo a su pareja o a su relación, son los que más se arrepienten y he tenido casos donde vienen, se tatúan y pasado un mes, 2 meses o el tiempo, vuelven a que les cubra el tatuaje. No, bueno, tanto como así donde la gente no sepa qué se va a hacer, no. Digamos que pues uno sí trabaja mucho a veces con el cliente y la idea es que pues uno vaya muy de la mano con la persona y trabajemos como en conjunto en cuanto al diseño. De pronto a veces lo que sí hacen es bonos, sorpresa, obsequios, entonces la gente les dan un regalo y no saben que se van a tatuar, sino reciben eso como regalo y bueno, ahí es como como se trabaja, pero algo así como un diseño donde la gente no sepa qué se va a hacer, no. ¿Nadie se ha atrevido a algo así? Nadie se ha atrevido, no, aquí no, o acá en Colombia por lo menos todavía no. Nadie se atreve a hacerse algo así como tan a la ciega. ¿Y se lo recomendaría a alguien? Y bueno, pues es que yo no recomendaría porque es que uno no sabe con qué se va a encontrar y realmente un tatuaje es para toda la vida. Bueno, vamos a ver qué diseño me sale.
Tengo 3 oportunidades. Una oportunidad. 3 oportunidades. Una oportunidad. Una oportunidad. No, esto está... No sé, es que es la piel de uno. Por favor, considéralo. Una oportunidad. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a hipotetizar. ¿Puede salirme el gato niño? Quizá un Pikachu. ¿Podrá ser acaso el gato tiburón que está lleno? Vamos a ver. Ay, pero las monedas. Pero la máquina te pide solamente una monedita de 500 pesos colombianos. Eso es, pues nada, son como 10 centavos de dólar. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ojo! Vamos a ver. Ah, mira. No me salió nada. Genial. No, ahí toca sacarlo. Ah, no, ya entendí. Qué pena. ¡Oh, por Dios! Uy, no. Eso sí va a la nalga. A la nalga. Uy, no, déjame sacar otro, por favor. En la nalga derecha. Uy, no, uno más. Te lo juro que el que salga, el otro que salga me lo hago como sea. Está bien. Uy, no, es que un cupido. No. Última oportunidad, me han dado una última oportunidad. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, esta. Salió doble. Ha salido doble. Bueno, pues a veces pasa, ¿no? A veces como que encuentras una máquina dispensadora como la que estaba abajo y simplemente te salen 2 paquetes de papas. Eso no es trampa, porque yo saqué una más. Sí, este puede ser, me representa. Este puede suceder. Vamos a ver cuál es el otro. ¿Qué es esto? Es un gato. ¿Eso es un gato? Yo no entiendo, yo no veo el gato. ¿Ustedes ven el gato? Yo no veo ningún gato. La boquita, los cachetes y los bigotes. Bueno, tengo que definirme desde hacia ahí. Sin embargo, pues descartamos ya el gato porque está horrible. Ay. ¿Te gustó a ti el gato? Sí. Y vamos a sacar, lógicamente, el hermoso ángel del amor. En la nalga derecha. Creo que me iré, amigos, por esta hermosa... Esta sí me representa, tiene que ver conmigo y pues además de eso, digamos que está dentro de las reglas justas, ¿no? Dentro de lo que se supone que es lo que yo debo cumplir para pagar mi apuesta el día de hoy. O sea que vamos al tatú. Ahora mismo. Allá. ¿Cómo estás con tu tatuaje? ¿Estuvo chévere? ¿Y no vas a mostrar cómo te quedó? Después de leer algunos de los comentarios que me dejan en el canal de WanaWeb. Leamos al menos unos 3, ¿vale? Vamos. Gaby Fuertes nos dice: no puedo creer que siendo de Boyacá no conocía ninguna de estas actividades. Gracias por este espectacular video, una suscriptora más. Gaby, bienvenidísima. Sí, estabas escribiéndome en el video relacionado con lo que puedes hacer, 7 cosas que puedes hacer en Villa de Leyva, Boyacá. Muy feliz de saber que sirvió de algo. En nuestro video de Zipaquirá y la mina de sal nos deja Armando Suárez el siguiente mensaje: datazos Combo Breaker. ¿A qué edad te enteraste que Salario viene de sacar sal a diario? Jejeje, hoy. Gracias, bro. Gracias a ti, Armando, por el comentario. Estamos para servirte. Sí, a veces me botó uno que otro dato así que podría ser, no sé, útil al momento de estar teniendo una conversación con alguien sobre cualquier cosa. En el video de ¿hay zoológicos en Bogotá? Nos deja un comentario: quejor. Qué agradable es encontrarse con canales de buena calidad en YouTube. Ya me suscribí. Bienvenido, Quejor o Quejor. No, creo que es Quejor porque solamente tiene una G sin una U. Es Quejor. Bienvenidísimo. Hasret Dutkun says: subtítulo en inglés, por favor. I know people like you, Hasret, speak in English. I'm gonna try it for people like you, alright? Muchas gracias, en serio, muchas gracias por los mensajes que me dejan. Bueno, a ver, muestra mi recompensa. Ok. Como lo dije, siempre nosotros pagamos nuestras deudas en la familia, entonces procederé a mostrar. Ay. Este es mi nuevo super tatuaje ultra mega gigante Capilla Sixtina, como dije al principio. Me hice una pizza. Eso fue lo que me salió. Así que, pagado. Muy bien, muchas gracias. Un placer apostar. Sí, el placer es mío.
Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura, la verdad pues para mí pues, va a ser lógicamente inolvidable. A esta altura del video y para saber que se encuentran ahí viéndome, les voy a pedir algo que regularmente les pido en cada uno de mis videos. Y eso es que dejen en la caja de comentarios un emoji. Pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? Que sea el emoji de una pizza, de un pedacito de pizza. Si dejan ese emoji en los comentarios, sabré que están ahí. Y es más, en esta oportunidad, si dejan ese emoji y ponen un comentario de lo que quieran, seguramente lo leeré en mi próximo video. Y ya lo saben, si les gustó, like y compartan este video. Si no les gustó, evidentemente no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse a WannaWeb para más videos de este estilo de aventuras y cosas raras y lugares que les puedo estar mostrando de mi ciudad y de otras más. Además de recibir algunos tips de viajero que muy probablemente les va a funcionar. No, muy probablemente no, seguramente les va a funcionar. No siendo más por esta vez, chao, 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 chao.